Buenos días, queridos amigos y hermanos en Cristo, gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a seguir con el estudio bíblico que titulamos El hombre atormentado, y el tema que estamos desarrollando es la autoridad del Señor Jesucristo para perdonar todos los pecados de aquella persona que se arrepiente de todo corazón. Porque en la actualidad pues el diablo sigue trabajando y la meta que él quiere conseguir es que usted, querido amigo, no crea en el Evangelio del Señor Jesucristo y no proceda al arrepentimiento, haciéndolo creer que sus pecados no van a ser perdonados eternamente. Y con esa mentira, pues usted va a pasar a la eternidad en el infierno, junto con Satanás y sus demonios. Pero no es lo que nosotros deseamos para usted, querido amigo, sino más bien todo lo contrario, que conozca al Señor Jesucristo para recibir ese perdón eterno, el cual no es merecido, pero que en la infinita misericordia de nuestro Dios, pues Él nos lo da. Si nosotros ponemos toda nuestra confianza, si nosotros creemos de corazón en la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque con el derramamiento de su sangre, Él ha podido pues limpiar nuestro corazón de toda su maldad y perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna como un regalo de Dios. Ahora bien, vamos a seguir meditando en el pasaje bíblico que está en Mateo 9. Vamos a leer los versículos 2 y 3, que dicen así: Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor nos bendiga con su palabra. Recordando un poquito, pues, el estudio de la semana pasada, debemos saber que el Señor Jesús vuelve a su ciudad de Nazaret, donde Él fue criado. Pero sabemos que no fue fácil para Él regresar a Nazaret, porque en la primera ocasión que Él había estado ahí, una vez empezado su ministerio de evangelización, Él fue rechazado por todo su pueblo, de tal manera que querían matarlo. Entonces Él no era una persona bienvenida ni siquiera en su propia ciudad, aunque allí estuvieran sus familiares y sus amigos o conocidos. ¿Por qué pasó esto? Pues es por la incredulidad del corazón de estas personas que rechazaron a Jesús como el Cristo de Dios y no quisieron someterse a su autoridad para obedecer a su palabra, sino que lo rechazaron. Y los gadarenos previamente también habían cometido el mismo error. El Señor Jesucristo pues había liberado a aquellos dos hombres de la posesión demoníaca, pero ellos tuvieron miedo y también rechazaron la autoridad del Señor Jesucristo porque no querían que sus vidas cambiaran. Ellos querían vivir de la misma manera bajo el dominio de Satanás. Así que era muy conflictivo pues recibir al Señor Jesús como Salvador de sus vidas, porque eso implicaba cambios en la vida y ellos querían seguir viviendo igual. Así que pues vemos que el Señor Jesús regresa a su ciudad, pero Él está rodeado por gente incrédula y dura de corazón, gente con un corazón muy perverso, porque el mismo Señor Jesús así los describía: vosotros sois malos, generación de víboras, hipócritas. Así que no era nada fácil, era un campo de batalla espiritual donde Satanás estaba sacando sus mejores armas en contra de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, pero vemos cómo Él pues tiene la victoria sobre Satanás y todo el reino de las tinieblas. Por eso es que confiamos en Él. A la par de este pasaje bíblico que leímos anteriormente, vamos a meditar también en Marcos 2, desde el versículo 2 hasta el versículo 4, porque nos brinda un poquito más de detalles que nos van a permitir pues tener ese mejor entendimiento de las Sagradas Escrituras. Primero cuando el Señor Jesús llega a Nazaret, pues Él entra a una casa, la cual se llena de muchísima gente, de tal manera que ni siquiera cabían en la puerta. Pero sabemos que estas personas no iban buscando sinceramente al Señor Jesucristo para ponerse a cuentas con Él y pedirle perdón de sus pecados, sino más bien que ellos llegaban pues simplemente para evidenciar un espectáculo. Ellos querían pues ver un milagrito y le faltaban el respeto a nuestro Señor Jesús porque lo trataban como un juguete. Es decir, no queremos que
el Señor Jesús, no queremos que el Señor Jesús gobierne sobre nuestra vida, pero si puede hacernos un milagrito, pues no estaría mal, porque sí tenemos muchas necesidades, así es como ellos pensaban. Pero el Señor no es juguete de nadie y Él no vino a este mundo para cumplir los deseos caprichosos de los incrédulos. Él vino a salvar al mundo de la perdición eterna del infierno. Y es lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Por eso es que Él predicaba la palabra de Dios y no hacía ningún milagro en Nazaret. Bueno, ahora vamos a meditar un poquito en el hombre paralítico. Primero, pues, es un hombre gravemente atormentado. ¿Y por qué digo esto? No solamente por la enfermedad, que es una enfermedad crítica que deteriora su estado de salud día con día, sino que lo comparo con el versículo que está en Mateo 8:6, donde el centurión romano tiene un siervo y él se acerca al Señor Jesús y le dice: Señor, mi siervo está gravemente atormentado, postrado en cama, paralítico. Entonces, esta es la misma situación que está pasando este hombre de Nazaret. Estaba siendo gravemente atormentado. Y me di a la tarea de investigar también la palabra tormento o atormentado. Esta pues deriva de una palabra griega que se escribe basonizo. Y la palabra basonizo puede ser aplicada en 5 situaciones diferentes que representan los 5 tormentos del incrédulo que todavía no se ha arrepentido. El primer tormento es la enfermedad. Cualquier persona sin Cristo pues puede ser gravemente atormentada por las enfermedades. Los creyentes no son atormentados por las enfermedades porque sabemos que este cuerpo físico pues va a deteriorarse y que a nosotros nos espera la patria celestial. Así que más bien con gozo nosotros nos enfrentamos a las enfermedades y con mucha paciencia. Pero para el incrédulo puede ser un grave tormento, una enfermedad que lo tenga postrado en cama. La segunda situación de tormento para los incrédulos es la posesión demoníaca. El ejemplo bíblico son los hombres gadarenos, y hay otros ejemplos en la Biblia donde los demonios se meten en el cuerpo de las personas y los dominan. Hoy en día pues mucha gente ya no cree en las posesiones demoníacas, pero usted debe saber algo, que los demonios existen, ellos son reales, porque están escritos en la Biblia y el Señor Jesucristo se enfrentó a esas cosas y venció, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y hoy en día pues a mí no me extrañaría que todavía existieran posesiones demoníacas, sobre todo en aquellas regiones que son idólatras o que practican religiones falsas que están bien relacionadas al ocultismo, y sus prácticas religiosas pues son bien oscuras, incluso hasta con sacrificios de animales y esas cosas, invocando el nombre de dioses falsos que son demonios. Entonces es terrible esta situación. El problema es que el ocultismo ha sido suavizado de tal manera que ahora hasta los niños pues están expuestos a cosas satánicas. En las películas, ahora están de moda las películas de terror, y los niños de hasta menores de 12 años pues se exponen a este tipo de imágenes, y ya se ha perdido la sensibilidad a esas cosas. En el tiempo de antes pues a los niños se les enseñaba por medio de leyendas que el ocultismo era algo malo y que ellos debían alejarse de esas cosas. Pues en nuestra cultura leyendas como la Sucia, el Cadejo, la Llorona pues nos hacen saber que hay un reino de las tinieblas que es malo y que nosotros no debemos meternos en estas cosas. Eso a uno se lo inculcaron desde niño, pero la cultura actualmente más bien familiariza a los niños con este tipo de cosas, de tal manera que la práctica de la Ouija pues ya se ha convertido como un juego normal, como un juego de niños, y el diablo pues simplemente se burla de los incrédulos. Ahora bien, pues tal vez usted no haya experimentado ninguna posesión demoníaca, ni ha estado cerca de alguna, pero el dominio que ejercen los demonios sobre los incrédulos es por medio de la influencia externa que lo motiva a usted a pecar.
Es decir, que por naturaleza nosotros, pues lo que nos gusta es hacer cosas malas. Por eso somos mentirosos, adúlteros, borrachos, asesinos, ladrones, porque en nuestro corazón está toda esa maldad. Nosotros nacemos con eso. Nadie nos enseña, nosotros ya lo traemos. Porque a causa de la desobediencia de Adán, pues todos los que nacemos después de ese trágico acontecimiento, nacemos con esa simiente de maldad, esa naturaleza que nos hace pues alejarnos de Dios. Realmente nadie busca a Dios. Entonces los demonios se aprovechan de eso para motivarnos, para incitarnos al desorden. Es decir, que en su oído pues pueden haber voces que son suaves como susurros e intentan convencerlo de que tome riesgos para cometer pecado. Y todo depende de la inclinación a la que usted pues por naturaleza esté sometido. Por eso el comportamiento homosexual, hay factores externos pues que influencian a la persona a tomar ese tipo de decisiones, así como también las personas que cometen adulterio o fornicación o están en borrachera. Siempre hay un factor externo y no necesariamente pues se limita a otras personas, sino a esa voz interior que lo motiva a usted a desobedecer la ley de Dios, y estos son los demonios. Entonces de esta manera es como usted puede ser atormentado por los demonios. Pero otro tipo de tormento demoníaco también es la religiosidad, es decir, personas que sacrifican sus propios cuerpos para purificarse, lo cual es antibíblico y es una aberración delante de los ojos de Dios. Usted hoy lo puede ver como personas incluso han llegado a crucificarse también en un madero para ser vistos por la gente y pensar ellos que han redimido sus propios pecados. O religiones falsas en las que enseñan pues que usted tiene que hacer penitencias para que sus pecados sean borrados, y eso es una falsedad, una mentira diabólica que lo va a llevar a usted a la perdición eterna, porque si quiere el perdón de sus pecados, solo es en el nombre del Señor Jesucristo y por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. No existe otro sacrificio que pueda limpiar su corazón de tanta maldad. Así que ni siquiera lo intente. La tercera situación de tormento es la gran tribulación. Y esto pues usted lo debe tener en cuenta, que viene un juicio de Dios sobre la humanidad que no se arrepienta de sus pecados y no le pida perdón al Señor Jesucristo. Lo puede ver usted en Apocalipsis 9:5, cómo se hace mención de la gran tribulación. También en ese mismo tiempo terrible, otro tormento, que es la cuarta situación de tormento, es cuando las personas pues lleguen a adorar a la imagen de la bestia, cuando lleguen a adorar al anticristo. Realmente, ya sea pues de forma voluntaria o por obligación, que la gente que se quede en la gran tribulación adoren a Satanás, eso es un gran tormento para sus almas, porque están condenados pues a pasar la eternidad en el infierno. Y esa es la última situación de tormento, es finalmente pues cuando Satanás y sus demonios van a ser lanzados al lago de fuego eternamente. La Biblia lo dice, por los siglos de los siglos. Y usted también, querido amigo, si ha rechazado el evangelio pues y muere o se queda en la gran tribulación, va a pasar por ese gran tormento que es la condenación eterna del infierno. Y de eso queremos predicarle pues, para que usted sea salvo de todos esos males, de todos esos grandes tormentos. Y así estaba el hombre paralítico, gravemente atormentado por su enfermedad, pero también por su condición natural que lo llevaba al infierno. Así que necesitaba no solo la sanidad de su cuerpo, sino el perdón de sus pecados. Eso es lo que verdaderamente necesitaba. Y pues meditando ahorita en el pasaje que está en Marcos 2, desde el versículo 2 hasta el 4, pues miramos que hay mucha gente esperando ver un milagrito, y es gente completamente equivocada. Y hoy en día vemos ese error, que hay muchas iglesias apóstatas que se reúnen falsamente en el nombre del Señor Jesucristo y que no predican el evangelio, que confronta el pecado y que llama a los incrédulos a arrepentirse, porque viene una gran condenación para ellos en el infierno por los siglos de los siglos. Ellos lo único que prometen son milagros,
Estas iglesias predican también el falso evangelio de la prosperidad y han puesto en sus puertas el lema, el centro mundial de los milagros. Todo su enfoque es en milagros. Ellos hacen jornadas de sanidades, ellos hacen pues jornadas también de lo que llaman siembra y cosecha. El engaño de Satanás pues es muy evidente, pero la gente sigue a este tipo de personas porque aman la mentira y aborrecen la verdad. Por ejemplo, una persona necesitada de un trabajo puede llegar a una de estas congregaciones y lo primero que se le va a pedir es que diga la necesidad que tiene. Por ejemplo, si quiere un trabajo con un salario mínimo, pues tiene que hacer una ofrenda a lo que ellos llaman semilla, porque de eso se trata, sembrar y cosechar. Entonces la semilla es dinero para estos falsos profetas, para estos falsos apóstoles. Entonces, si el milagro pues es un trabajo con salario mínimo, le ponen una tarifa a usted, ofrende 10,000 empiras. Ahora, si quiere un cargo ejecutivo en una empresa, con mucho prestigio, entonces ya la semilla tiene que ser más grande. Le van a pedir 50,000 empiras de ofrenda. Y en cuestiones de salud, igual. ¿Qué enfermedad tiene usted? Artritis reumatoide. Ok, tiene que dar una ofrenda de 15,000 empiras. Pero llega otra persona y dice, yo tengo leucemia. Bueno, entonces su ofrenda tiene que ser un poquito más. 20,000, 25,000 empiras, qué sé yo. Porque dependiendo del milagro que usted quiere ver en su vida, así es como tiene que ser de grande la semilla. Esto es una burla. No para Dios realmente, es una burla para usted, querido amigo, que cree en estas cosas. Ahí la única advertencia que puedo decirle es que está siendo engañado, le están robando su dinero. Jesús no le pide nada de dinero a usted. Así que sálgase inmediatamente de ese lugar si usted pues tristemente ha caído en la garra de estos malhechores. Nosotros predicamos el Evangelio y las promesas del Señor Jesucristo son espirituales y están en el cielo, no en la tierra. No son promesas materiales. En este mundo puede pasar cualquier cosa. Podemos ser ricos, podemos ser pobres, podemos estar llenos de salud o muy enfermos. Pero eso depende de Dios. Nosotros confiamos en los cuidados de nuestro Dios, pero sabemos pues que si sufrimos algo a causa del Evangelio, pues somos dichosos en la gloria del cielo. La gloria que nos espera es todavía mayor. Y si sufrimos a causa del pecado, pues estamos conscientes que es por nuestra propia desobediencia. Pero la gracia de Dios es infinita y podemos ponernos a cuenta nosotros los cristianos, siempre que sea de corazón. Así que vemos ya los 5 tormentos en los que puede pasar el hombre incrédulo. Pero otra característica, pues sabemos que este hombre tiene poca información. No sabemos si es padre de familia, ni cómo le empezó la enfermedad. Lo único que sabemos es que es un hombre que tiene 4 amigos, que son muy buenos amigos, pero que son amigos que han puesto toda su confianza en Jesús. Son hombres que han puesto su fe en Jesús, en su poder transformador. Y estos 4 hombres representan a los creyentes, lo cual pues vamos a meditar con mayor profundidad en una siguiente exposición del Evangelio, siempre pues meditando en el hombre atormentado, pero ahora en sus amigos que representa a todos los cristianos en la actualidad y cómo ellos se esfuerzan para llevar al incrédulo a los pies del Señor Jesucristo. Por el momento pues esperamos que nuestra meditación haya sido de mucha ayuda para usted, querido amigo, principalmente a los que son incrédulos, y para el pueblo de Dios pues esperamos que sea de edificación, para que estemos siempre preparados, ¿verdad?, con la palabra de Dios, para dar razón a todo aquel que nos demande, pues, razón de la fe, y sobre todo, pues, para seguir confiando en nuestro Señor Jesucristo y en su autoridad sobre el reino de las tinieblas y sobre nuestras vidas también, para obedecer con un temor reverente. Que el Señor nos bendiga con su palabra.